Hola, mi nombre es María Fernanda Carranza Maqueda y yo voy a introducir un poco este proyecto, el cual fue la realización de un mundo en MATLAB. En este caso fue el personaje de Kirby. Los integrantes de este equipo son Abraham, Daniel, Emilio y su servidora. Como primer punto tenemos la creación del terreno. Aquí nosotros en la parte superior colocamos lo que fue el pasto, la tierra y posteriormente realizamos lo que fue el sol y las nubes. Aquí solo con la función sphere colocamos eh, para la parte del sol, colocamos la transparencia para que diera ese brillo, y en las nubes bien de igual forma solo superpusimos lo que fue con la función sphere. También tenemos lo que son los árboles. Aquí también se utilizó la función sphere y cylinder para la parte de los troncos. Y esto fue lo que fue como el primer prototipo que tuvimos antes de colocarle todo lo demás que va a ser comentado por mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar un poco de la siguiente fase después de que creamos el mundo o la primera versión de este. Tratamos de implementar algunas mejoras, como hacerlo más grande, ya que pues, las medidas eran bastante pequeñas, de apenas 10 por 10. Así que pensamos en hacerlo de 1000 por 1000 aproximadamente. Sin embargo, pues resultó en muchas complicaciones, ya que pues esto era más espacio por cubrir y el programa lo cargaba de una manera más lenta. Entonces la profesora nos recomendó bajarlo a 200 por 200 las coordenadas, lo cual optimizó el rendimiento y facilitó nuestro trabajo. Posteriormente a eso, logramos ya con una buena medida comenzar a dispersar los árboles alrededor de este pequeño pedazo de tierra donde va a estar Kirby, en ciertos puntos donde no obstruyeran al personaje. Subimos un poco el sol, los hicimos crecer y también añadimos una especie de camino que ya estaba en el principio, un camino gris, pero esta vez ya le dimos un poco más de forma, como en L, para que Kirby se desplazara por este camino. Además añadimos un cuadrado pegado en esta tierra que representa una especie de laguito, para que se viera un poco más vistoso este mundo, y prácticamente es la versión final. Ya posteriormente después le añadimos muy pocas cosas, como por ejemplo un edificio, ya que en algún punto queríamos meterle pues unos edificios, sin embargo quedaban muy grandes y obstruían la visión del personaje, como ya lo hemos comentado. Y esta vez lo hicimos muy delgado y largo. Se ven posteriores avances del trabajo. Finalmente añadimos al personaje Kirby, que como esencialmente es una esfera, pues igual lo mandamos a llamar con la función sphere, y ahora sí que le dimos lo pintamos, digamos, con la función de imread y una imagen de Kirby.jpg que teníamos en nuestros archivos de MATLAB. Bueno, tenemos que llevarlo ahí para que el programa lo reconozca, y de esta manera pintamos nuestra esfera como el personaje. Bueno, yo les voy a presentar la parte de la creación de la interfaz y los botones, así como los problemas que hubo en la creación de la misma y cómo pudimos solucionarlos. Uno de los problemas que nosotros tuvimos al realizar la interfaz fue el tamaño y la posición en la que se encontraba esta. El error aquí fue que los valores estaban demasiado grandes, cosa que hacía que la interfaz apareciera muy grande, o cuando los hacíamos más chicos los valores aparecían muy apretados los botones o la interfaz. Uno de los errores que nos costó muchísimo trabajo fue el de la creación de los botones, ya que al momento de nosotros hacer el botón de escalamiento positivo y negativo, como se puede ver en la imagen, no aparecían ni los botones y automáticamente tampoco aparecía el proyecto, o sea, nuestro mundo. Nosotros, para poder solucionar ese problema, tuvimos que acudir con la ayuda con la profesora a que nos pudiera orientar para poder solucionar el problema. El error que nosotros teníamos fue que nos faltaban
puntos y comas, o no cerrábamos con el corchete, o nos faltaba comillas. Fue uno de los problemas que tuvimos bastante grandes. Pero gracias a la ayuda de la profesora nosotros pudimos solucionar esos problemas. Así también tuvimos que investigar a fondo porque no se encuentra muy fácil esta información. En la parte del escalamiento, solo se pudo escalar a nuestro personaje, que en este caso es el Kirby, porque el plano marcaba un error de que no se podían porque se llamaban a otras variables al momento de hacer el escalamiento. Estas se sobreescribían y de plano era hacer otra vez todo de cero. Lo intentamos, pero desafortunadamente no salió. Las variables se tuvieron que convertir en variables globales para que se pudieran manejar mejor, y básicamente se hacía una multiplicación, la que iba siendo constante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Torres Ortiz y a mí me toca hablar sobre la traslación en nuestro proyecto de Kirby, ¿no? Primero, antes de pasar a los problemas de Kirby, voy a enseñarles cómo es que se hizo la traslación de nuestro proyecto. Estos signos de aquí ignoran a los objetos de entrada y salida, los cuales son estos de acá. Son los valores que ocupamos, y estos son los valores que se actualizan mediante los valores que ocupamos, mediante los valores que se ocuparon. Y todo esto de aquí ya lo ignoramos, ya no lo ponemos gracias a los símbolos de acá. Y bueno, después de eso lo que se hizo fue crear nuestra función moverK, que es mover Kirby, y después se dividió en diferentes secciones, el cual es X, Y, Z. Y después de eso lo que se hizo es que la sección de X es igual a una variable nueva, y se va a actualizar cada vez que se apriete el botón. Y esto es todo cómo lo hicimos para poder hacer la traslación en nuestro proyecto de Kirby. Y bueno, al final quedó así la traslación en nuestro proyecto. Bueno, uno de los problemas que nosotros llegamos a presentar en nuestro proyecto a la hora de hacer la traslación es que Kirby, en lugar de poder trasladarse de un punto A a un punto B, solo se mantenía en su sitio y hacía una rotación, lo que obviamente no era lo que se buscaba. Así que obviamente tuvimos que pedir ayuda de nuestro tutor para poder resolver esa duda, y pues que el proyecto saliera sin ningún tipo de error. Y bueno, eso ha sido todo por parte de la traslación. Te voy a explicar cómo lo hicimos para hacer la rotación en nuestro proyecto. Bueno, lo primero que hicimos fue definir los puntos de nuestro sol para que básicamente se pudiera visualizar. Ya después de eso lo que hicimos fue guardar las variables. Después de guardar las variables, lo que hicimos fue mandar a llamar a nuestra función, la cual básicamente toma el centro de la figura. Después de eso definimos los grados de rotación. Después actualizaron los puntos del sol, y ya después de ahí básicamente mandamos a llamar a nuestra función que se llama dibujar sol, y con eso pues se pudo lograr, con eso se pudo hacer la rotación del sol. Me toca hablar sobre los problemas que tuvimos a realizar la rotación, y es que en el proyecto nos costó trabajo más que nada porque no encontramos una solución que nos agradara a la hora de intentar implementar la rotación de nuestro proyecto. Pero con ayuda de nuestro profesor, de nuestro tutor, nos ayudó a poder encontrar la mejor solución para poder hacer. Inclusive tuvimos que reemplazar a la esfera, que era nuestro sol, por un cuadrado para poder lograr hacer la rotación con éxito. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Como se puede ver aquí están las funciones del escalamiento positivo, negativo, la rotación del sol, la traslación del X negativo, X positivo, Y negativo de nuestro Kirby. Vamos a correr el proyecto. Y como se puede ver aquí está nuestro mundo, aquí están los botones. Si le ponemos en botón salir, automáticamente pues se va a salir del proyecto. En restablecer, si nosotros lo movemos aquí un poquito y le ponemos restablecer, se va a restablecer todo el proyecto y va a regresar a su forma original.
En la parte de rotación, aquí nosotros aplicamos la rotación al Sol. Anteriormente nosotros teníamos un Sol de esfera, en forma de esfera, pero lo tuvimos que poner en cubo, o así como se puede ir en tipo caja, porque no se podía hacer una rotación, o era muy difícil hacer una rotación a una esfera. Si le ponemos rotar, automáticamente va a rotar el Sol. Va a estar haciendo como que anda girando alrededor de su propio eje. En la traslación tenemos el Y positivo, Y negativo que se va a regresar, el X positivo que va para enfrente o X negativo que va hacia atrás. En escalamiento se va a ir haciendo más grande el Kirby, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Era muy difícil hacer un escalamiento a todo el mundo. O escalamiento negativo se va a hacer muy pequeño. Aquí llega un punto en el que ya no se va a ver. Aquí está. Y si le movemos tantito, ahí va a aparecer nuestro Kirby. Y bueno, este sería nuestro proyecto. Espero le guste. Y pues muchas gracias por su atención.